¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa La Dimensión Formativa del Hombre. Porque somos cuerpo y somos alma, debemos ser formados en ambas naturalezas. Es por eso que en este programa vamos a hablar el día de hoy sobre temas que tienen que ver con la formación humana. El día de hoy he querido abordar un tema que a lo mejor dos, según como se nos acomoda el tiempo, el éxito y la familia y cómo fortalecernos durante los tiempos difíciles. Hablando del éxito, igual que la felicidad es algo que todos los humanos anhelamos. Tener éxito es una experiencia muy gratificante y es natural que nos agraden los reconocimientos, la admiración y hasta el sentimiento de superioridad que acompañan al éxito. Sin embargo, cuando se persigue el éxito, principalmente por el gusto de sobresalir, este puede tener un costo muy alto. Ahorita me acuerdo que platican que en una ocasión se encontraron en mar abierto dos capitanes que tenían rivalidad entre ellos y decían: oye, si quieres, podemos entrar en esa competencia que tenemos desde hace años y concluirla con una carrera para que veas que he sido contratado para navegar en un barco muy superior al tuyo. Este es un transatlántico de placer, dotado de grandes máquinas, mientras que tuyo es un carguero, y pues se infiere que es un barco de menor calidad en cuanto a la importancia del capitán que el mío. Y dicen que aceptó el del carguero y justamente en esa ocasión transportaba madera. Y empecinado en ganar la carrera, cada quien empezó a acelerar las máquinas. El transatlántico, pues, con ventaja aparente, pero el del carguero que transportaba madera, como era todavía una máquina de vapor, dice: pues aquí mientras no estalle la caldera, es susceptible de ser alimentado y lo que me sobra es leña. Voy a meterle la madera que llevo transportando. Y dicho y hecho, desbocó de tal forma la caldera de su navío que al final ganó la carrera. Pero cuando llegó a puerto, él iba jubiloso, sintiendo que había obtenido un gran triunfo sobre una máquina más evolucionada y un barco que le excedía en ventajas al que él navegaba. Pero luego salió, llegando al puerto, de su sueño inútil en que se había metido y se dio cuenta que tenía que responder de la madera que llevaba, que no era de su propiedad y que él por una había utilizado como leña para avivar la caldera de su barco. Lo mismo nos pasa en la vida. Quemamos aquello que llevamos nosotros como talentos, como dones, en una carrera empecinada por tener éxito,
pero en el camino vamos dejando dones maravillosos como la salud, la familia, esa libertad para disfrutar de la vida. Nos esclavizamos, empecimados en obtener un éxito que al final es una quimera, es una ilusión, y perdimos lo más importante que nos ofrecía o nos ofrece la vida. Hay pues una gran diferencia entre tener éxito y hacer que nuestra vida sea un éxito. Tener éxito implica obtener buenos resultados y sobresalir en una determinada área o actividad, pero igual que la carrera del barco, esto suele ser efímero, poco consistente, algo que no nos da la auténtica felicidad. En cambio, hacer que nuestra vida sea un éxito implica esforzarnos constantemente por dar y aportar lo mejor de nosotros a este mundo y a los demás. Empezando, claro está, por nuestro propio hogar, ser candil en nuestra casa. Nadie enciende una vela para ponerla debajo de la cama, sino para ponerlo en lo alto, para que aluce o alumbre a los de casa y a los de fuera de casa. Hay un dicho que dice que a veces somos candiles de la calle y oscuridad de nuestra casa. No, el que tiene éxito es luz en su propia casa y de ahí hacia el exterior. Para ayudarnos a determinar en qué medida hemos triunfado, basta preguntarnos a cuántas personas les hemos aportado algo que haya hecho una diferencia positiva en su vida, a cuántas o cuántas han construido un buen destino a partir de las enseñanzas o del amor que les hemos brindado. ¿Cuántas lamentarán no tenernos a su lado el día en que dejemos este mundo? Miren, cuando ni huesos existan de nosotros, les puedo asegurar que se seguirá hablando del bien o el mal que hicimos, porque nada de lo que hacemos queda en nosotros mismos. Somos como los cometas que tras de nosotros llevamos una cauda. Hay un montón de partículas que se adhieren al paso de un cometa como gentes que son beneficiadas para bien, pero también gentes que son perjudicadas por nuestras acciones. Muchos padres hoy le dedicamos demasiado esfuerzo a cosechar dinero, fama y honores, con el fin de sobresalir, y pasamos por la vida de los hijos sin dejar en ellos las huellas de nuestro amor. A menudo desatendemos a nuestros hijos con el pretexto de que estamos trabajando para ellos, y luego el poco tiempo que les damos lo justificamos diciendo, bueno, pero el que te doy, te lo doy de calidad. Y es cierto hasta cierto punto que más vale un momento de plenitud que una vida de hastío, pero la cantidad también cuenta. O sea que de nada sirve la calidad sin cantidad. El amor no se cultiva con fama
ni en pocos minutos, sino con una buena dosis de dedicación personal. La mayor parte de los hijos necesitan, de lo que los hijos necesitan no se puede comprar con dinero. Ellos necesitan hogares donde los acojamos con amor sus padres, no terceros contratados para cuidarlos, y donde aprendan las lecciones de amor que solo nosotros podemos ofrecer. Necesitan también la atención, la seguridad, la aceptación y el aprecio que los hace saber que son lo más importante en nuestra vida, en la vida de los padres. Y esto no es lo que comunican quienes están mucho tiempo fuera de su familia por razones de trabajo, como ya dije, a veces empecimados por obtener un éxito deslumbrante, pero a veces más por razones egoístas que por razones de familia, como luego queremos justificarlo. Así que lo más importante para los hijos no son los triunfos que logran sus padres, sino el precio que ellos mismos como hijos a veces tienen que pagar para que el padre o la madre tengan el éxito de que después tanto nos pavoneamos. Estábamos contemplando cómo a veces los hijos son los que pagan con esa desatención que les damos los padres, que estamos empecimados en obtener éxito. Ellos terminan pagando con desatenciones, con falta de expresiones de auténtico amor. Y luego, hablando del amor, llegan a recibirlo de gentes que, como decía, son contratados para servir en las casas. Claro, no es malo que lo reciban de alguien, pero sin duda que el obligado a dar ese amor que requieren los hijos son los padres. Hoy más que nunca, el éxito se ha vuelto el máximo valor que se persigue. Y la vida gira alrededor de todo aquello que lo haga posible. Y en ese proceso nos hemos olvidado que lo que cuenta no es cómo zarpemos del puerto, ni qué tan pronto lleguemos al destino, según el ejemplo que veíamos de los barcos, sino lo que hagamos durante la travesía, es decir, lo que dejemos como resultado de nuestro paso por la vida. Decía Benjamin Franklin, el éxito ha arruinado a muchos hombres. Podemos nosotros vivir sin duda sin trofeos, pero no sin bienestar y el amor de nuestros hijos. Se dice que las personas que aspiran a ganar gran reconocimiento por sus éxitos deben tener muy presente que el verdadero éxito no se determina por la magnitud de las ganancias, sino por el valor de sus contribuciones. Y no hay mejor contribución ni éxito más gratificante que aportar a la sociedad unos hijos llenos de entusiasmo y amor por la vida y por sus semejantes, lo cual es resultado principalmente de haber recibido el cuidado y la dedicación personal de sus padres. La mayor satisfacción que debe sentir aquel que está partiendo de esta vida
no es el haber amasado una gran fortuna, sino saber que cumplió ese deber de padre ante sus hijos y que dejó hijos formados y educados para que se defiendan en las dos dimensiones, en la dimensión humana y también en la dimensión espiritual. Armas para luchar en este mundo material y armas para luchar y llegar a la casa del Padre, de donde salimos por amor, porque nos fueron dados los conocimientos que hicieron crecer el amor, pues solo llegando a la plenitud del amor podemos llegar y habitar en la casa del Padre, aquel que nos mandó al universo con un soplo divino, fruto de su amor. Estamos en tiempos difíciles y todo mundo teme el fracaso, por eso decía que es anhelado por todo mundo el tener éxito. Pero bueno, hay que recordar también, poniendo de ejemplo lo que ocurre en un viaje de avión, que no es raro que en un momento cualquiera, las azafatas o el piloto, nos anuncien que nos pongamos, nos apretemos los cinturones, nos sentemos en nuestro lugar, quitemos las cosas de las mesitas, porque vamos a pasar por una gran turbulencia. Y aunque por lo general estas turbulencias duran solo unos pocos segundos, si la sacudida es fuerte, parece una eternidad el tiempo que esta dura. Este tipo de situación es muy similar a muchas turbulencias que atravesamos en la vida y que también parecen interminables, pero de las cuales casi siempre salimos no solo ilesos, sino que además, si aprovechamos bien el momento, podemos salir fortalecidos. Luego, pues, la escrechez y los fracasos parciales, que no podemos perder escaramuzas de batalla, mas no la guerra. No hay que temer tanto esto. O sea, lo que ocurre es que confrontamos la escrechez temporal, a veces en que quedamos inmersos por las circunstancias de la vida, las confrontamos con todo aquello que nos venden en los medios de comunicación de en qué consiste tener éxito. Y al vernos limitados en no poder entrar en esa carrera de consumo, donde yo tengo lo necesario para comprar todo lo que se me antoja, lo necesite o no, nos sentimos frustrados. No, yo pienso que son todos estos tiempos de turbulencias en nuestra vida los momentos en que realmente podemos crecer. O sea que lo esencial para salir ganando de las experiencias difíciles o dolorosas, por graves que éstas sean, es la forma como las asumamos. A grandes rasgos se puede decir que hay tres actitudes distintas que se suelen adoptar frente a las calamidades. En primer lugar, hay personas que escapan al sufrimiento evadiéndose de la realidad por medio de las drogas, el alcohol u otras adicciones, o dedicándose
obsesivamente al trabajo o a veces a la indolencia, a ver la televisión, por ejemplo, que es otra forma de evadir la realidad y anestesiarse. En segundo lugar, están aquellas personas que se concentran en su pena y se sienten víctimas y pasan el resto de sus días resentidas y quejándose. Ninguna de estas dos actitudes permite superar la experiencia dolorosa y por lo mismo solo dejan amarguras. Y por último, hay quien le hace frente a las desdichas aceptándolas y expresando, claro, su angustia o dolor. Esto no deja de sufrirse, pero procuran aprender de ellas y adaptan su vida a los cambios que hay que realizar. Y de esta manera no solo la superan, sino que crecen en tiempo de turbulencia y salen beneficiados. En momentos de gran turbulencia, aplicando ese término que empecé a usar, como los que atraviesan a menudo muchos de nuestros países, sería muy bueno dejar de vivir en función de las desgracias y comenzar a crecer como consecuencia de ellas. Es bien sabido que el momento de crecer es cuando hay una gran depresión. Ahí la gente que se aviva, que se enfrenta a esos momentos y busca la manera de salir, es la que termina teniendo éxito, hablando del éxito. Pues hay que estar pues entonces dispuestos a crecer en los momentos de estas turbulencias que nos plantean las condiciones de los diferentes países, pero muy en especial las nuestras. Tienden a estabilizarse, pero estuvimos muy impuestos de sexenio a sexenio, y no estoy hablando de política, pero sabemos bien que esperábamos cada sexenio pues un gran golpe, un gran movimiento. Las privaciones y sacrificios que nos exigen las situaciones de crisis pueden constituir, por ejemplo, también una oportunidad para afianzar los vínculos de familia, a pesar de que es importante ofrecerles también a los niños un ambiente positivo que los haga abrazar la vida con entusiasmo. Esto no significa que debamos ocultarle los problemas que se están viviendo en su país o en su familia. Desde luego, sin abrumarlos con sentimientos pesimistas, sino realistas y acomodados a su mentalidad, para que ellos vayan viendo cómo a un problema no se le oculta, no se le evade, sino se le enfrenta, se le reconoce, y es cuando empezamos a buscar salidas. Y viendo el niño los esfuerzos que realiza su padre, su madre, para en tiempos difíciles, de turbulencia, salir adelante, él se edifica, él se educa y sabe que en su propia vida deberá enfrentar con serenidad, con realismo, las cosas que le plantee su propia vida. Por el contrario, hay que animar a los hijos en tiempos de dificultad, en lugar de ocultarle la situación,
hay que animarlos a que se abrochen los cinturones junto con nosotros, pues es en esos momentos cuando necesitamos más que nunca de la solidaridad completa de la familia. Y esto les va a permitir a los hijos aprender sobre la importancia de estar unidos, no solo en las buenas, sino también en las malas. Lo que más necesitan los niños no es vivir en el país de las maravillas, sino crecer en una familia fuerte y unida, luchadora, que no se amilane ante los problemas que se plantean en la vida. Entendiendo por ello una familia que acepte y asuma las dificultades que trae la vida y que se solidarice con el dolor y las desventuras propias y ajenas. El que aprende a vivir y entender la problemática de la vida es alguien que no solo se sensibiliza cuando viene el problema propio, sino que está abierto para ver el problema ajeno y no como algo que pasa sin que a mí me afecte, sino sabiendo que cuando tenemos oportunidad de apoyar a alguien y no lo hacemos, estamos yendo y defraudándonos a nosotros mismos. Estábamos viendo cómo involucrar, sin abrumar, sino solo en forma didáctica a los niños en la problemática de la vida, pero enseñándoles cómo la lucha es algo que enaltece, que hace sentir orgulloso al hombre cuando es capaz de vencer los obstáculos y problemas que la vida le plantea. Se le va dando armas, se le va dando criterio al niño y se le va haciendo que tome una conciencia de la realidad a la que estamos obligados a enseñarle y no evadirla, que la enfrente y no le evada. A través de nuestro esfuerzo y buena voluntad ante las dificultades, podemos ofrecer a los niños un ejemplo de cómo convertir las desdichas en experiencias positivas, enseñándolos y enfocándolos en lo que podemos hacer para contribuir a solucionarlas. Cuando le estás explicando al hijo, mira, pues, está el problema, sí, pero estamos haciendo esto, pues sobre todo con una actitud positiva, con esa chispa de optimismo, él se da cuenta, pues que sí es un problema, que exige esfuerzo, pero no una desgracia. Y finalmente, a veces, por más esfuerzos que hacemos, las cosas no se dan. Y luego, al ver que de cualquier forma, el que hace lo que puede, hace lo que debe, y cuando las cosas no se dan, pero te esforzaste, de todos modos creciste. No terminas en derrota, sino siempre hay una utilidad práctica y una enseñanza detrás de todo esto. Pues el niño ahí aprende muy bien a hacer que ignore y pintarle una vida color de rosa, pues es una mala forma de educarlo. Decía, no hay que abrumarlos, hay que entender bien esto, no echarles sobre sus espaldas ni responsabilidades ni problemas que no deban ellos llevar, pero sí darles una visión serena de la vida es importante. En la historia abundan ejemplos que nos pueden enseñar sobre todas estas cosas que estoy hablando. O sea, no se trata pues de cambiar el mundo, se trata de poder llegar al final de la semana satisfechos por haber
hecho lo que debíamos, haber asumido un papel activo frente a los problemas y haber también contribuido por medio de ese esfuerzo a aliviar a veces desdichas y problemas que no son directamente nuestros, pero a los que no debemos ser ajenos. O sea, problemas de los que nos necesitan y que Dios nos pone por el camino. Eso es lo que necesita el mundo y es el ejemplo que necesitan nuestros hijos. Ver que tenemos esa capacidad de rebasar los ámbitos familiares en ese gesto de generosidad, de estar dispuestos a darnos a los demás sin egoísmos, en la medida de nuestras posibilidades, cuando nos lo piden. Cada experiencia, por difícil o dolorosa que sea, constituye a la vez una importante lección para la vida, la cual nos va a servir para darnos fortaleza, para madurar y crecer como personas. Bien manejadas, las adversidades traen más ventajas que desventajas. Es el dolor el que nos enseña a ser generosos y compasivos con los demás. Cuando llega, por ejemplo, alguien a un sepelio y ha muerto, por poner un ejemplo, la madre de un amigo nuestro, te acompaño en tu pena, te acompaño en tu dolor, me solidarizo con tu sufrimiento. Pues qué bueno que se exprese una fórmula de cordialidad, de cortesía, de apoyo. Pero yo les aseguro que solo el que haya vivido la pérdida de su propia madre va a expresar un sentimiento auténtico, porque nadie que haya vivido la experiencia de separarse de un ser tan querido podrá tener las palabras auténticas, verdaderas y adecuadas para ese momento. Pues es importante entonces entender que cuando se han experimentado dolores y adversidades en la vida, es cuando podemos entender los sufrimientos de los demás. Entonces, si se fijan, las adversidades, cuando las enfrentamos bien, nos hacen más humanos. O sea, es gracias a las privaciones que luego valoramos lo que tenemos. Antes ni cuenta nos dábamos mientras no carecíamos de las cosas, pero nada más faltaron y dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que se pierde. Cuando las perdimos fue cuando las valoramos, aquello que teníamos. Bueno, pues entonces ya hay una ganancia, ya sabremos ser mejores administradores, aprenderemos y entenderemos que son dones que Dios da para que los administremos juiciosamente, sin dispendio, y entonces será más estable nuestra situación. Es en los momentos también difíciles de nuestra vida cuando más se fortalece nuestra fe, y es cuando volteamos los ojos al cielo. Dios mío, ayúdame, Dios, no me abandones. Mira, qué ganancia tan grande. ¿Acaso en este universo de causalidades en donde la casualidad no existe? Este fue un evento providencial que desde toda la eternidad Él puso en tu vida, porque sabía que por los senderos que andabas ibas a perderte. El que te ama
con un amor exquisito, un amor delicado, con un amor infinito y eterno, se vale también de estos eventos que su providencia da al hombre y que, como se ve, no es una desgracia, sino un motivo grande para reflexionar, para volver los ojos y los pasos hacia Dios. Y en esto ya tenemos una gran ganancia. En los tiempos de crisis y de pruebas es cuando mostramos abiertamente entonces lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Lo mejor si asumimos una postura positiva, lo peor si la asumimos evadiéndola y quejándonos sin actuar. Hay que recordar que cuando está la oscuridad en plenitud, es el momento en que está ya próximo por salir el sol. Hasta cuando las estrellas han perdido su brillo a veces, es porque ya el sol está por aparecer en el horizonte. ¿Cuál es la enseñanza pues de esto que reviso? Pues el aprovechar estos momentos circunstanciales o providenciales que nos llegan de turbulencia en la vida, en que todo parece oscuro, para permitir que nuestros hijos vean lo que no podemos vislumbrar cuando la luz nos encandila, que ellos también vean que hay zonas oscuras y zonas de claridad. Si siempre están encandilados porque eso es lo único que les enseñamos, pues ellos nunca van a entender ni a aceptar los momentos difíciles de su vida. Y conste que no estoy condenando esos esfuerzos, decía, por tener éxito, sino como los manejemos, él marca la diferencia. Desde hace tiempo todos venimos lamentándonos de lo materialista que se ha vuelto la sociedad y decimos que lo único que cuenta hoy es el dinero y que con el fin de acrecentar la fortuna la gente es capaz de cualquier cosa. Sin embargo, no nos damos cuenta de que todos nosotros somos parte de esa sociedad que acusamos y que condenamos como materialista. La verdad es que hoy, aun cuando muchos creemos vivir orientados por valores más trascendentes que los del dinero, si la verdad nos examinamos con verdad, haciendo una buena reflexión, vamos a ver que nuestro estilo de vida, nuestras prioridades, nuestras amistades y nuestras metas están orientados y giran en función también del dinero. Yo me acuerdo que en un viaje que hice a Rusia, me tocó en una universidad donde había muchos latinos, creo que se llamaba Moshe Lubumba, platicar con jóvenes latinoamericanos y con jóvenes rusos también. Y curiosamente los rusos se quejaban de cómo era una ficción el comunismo que vivían. Decían, por un lado, en donde se estandarizan los ingresos y las formas de vida, pues es en la clase media baja. Dice, porque los jerarcas y los políticos de altura
se las pasan en fiestas donde hay caviar, donde hay champán y donde se consume todo aquello que el pueblo ni por sueños aspira algún día a tener. Entonces, se fijan, pregonaban pues y condenaban al imperialismo y el consumismo y pues en donde quiera se marcan diferencias, no nos volvamos nosotros fariseos donde estemos hablando de estas cosas y nosotros mismos estemos guiando nuestra vida en función también del dinero. Desde luego no hay nada malo en querer tener un nivel de ingresos que nos permita vivir con comodidad y decoro, no estoy hablando tampoco de eso, pero no podemos olvidarnos de que el dinero puede tener tantas y traernos tantas comodidades como calamidades. Acuérdense que hay familias que se odian a causa del dinero. Por ahí alguien decía, oye, se sacó don fulano de tal la lotería y fue la maldición, no la bendición de su familia. Todos empezaron a pelear al viejo porque querían que les diera la herencia en vida, y en un pleito de estos se infartó, se murió, y después vino la rebatinga por repartirse los despojos de la herencia. Dice, pues ahí no hubo bendición. También hay personas que se matan por el dinero. Pues, ¿qué estamos viendo y por qué las marchas, los famosos secuestros y tantas cosas que vemos en las luchas por el poder y el dinero? Hay parejas que se hacen pedazos por causa del dinero, exigiéndose mutuamente, sin apoyarse en una lucha que les permitiría salir más fácilmente de esa situación. Y en medio de esa lucha y esa pugna, ahí están en medio los hijos a los que hacemos pedazos, y todo por el dinero. Hay negocios ilícitos que prosperan por la ambición del dinero, vendiendo lo que se puede, y cosas pecaminosas, ¿verdad?, que llegan a ser de ellas un negocio. En la sociedad pues de consumo actual, el dinero no solo es indispensable para garantizar la posibilidad de adquirir todo lo que nos dicen que nos hará felices, sino para tener una apariencia que nos haga dignos de recibir un trato decente. Dicen, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? No, hay que quitar esos parámetros de falsos valores, ¿verdad? Oigan, hubo uno que dijo, las aves tienen nidos, las zorras madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde posar su cabeza. Desposeído de bienes materiales, era respetado y jamás perdió esa alta dignidad con que siempre se presentó ante los demás. Ni siquiera en el momento en que, alzado en una cruz, estaba siendo ofendido, jamás perdió su dignidad, porque la dignidad es el respeto por nosotros mismos. Entonces, no hay que buscar que nos respeten por lo que expresamos, por la apariencia, por lo que representamos. Ahí me acuerdo de que decía Séneca, valorar a las personas por lo que tienen es tan absurdo como comprar un caballo con base a los aperos que lleva puestos. Para eso vete pues a una tienda y ahí compra todas esas cosas que se le ponen a un caballo. Si vas a comprar un caballo, compra un buen animal, no lo juzgues por lo que lleva puesto. También quieres conocer el valor de una persona,
No te vayas por las apariencias, por lo que se cuelga, por lo que lleva, por lo que ostenta, sino por sí mismo, por sus valores. Pues da mucho más de qué hablar este tema, ahí lo fuimos enlazando, pero me quedaron ganas de seguir hablando de él. El próximo lunes en este programa, en este espacio, yo creo lo terminaremos de revisar. Yo por mi parte les agradezco mucho su atención y recuerden, tener éxito, pero tener éxito primero con la familia, en los auténticos valores. Utilizar los tiempos difíciles, sí, para crecer, no para lamentarse. Y hay que buscarle el verdadero valor al dinero. Que Dios los bendiga, que tengan buena tarde.